días a todos. Buenos días. No lo dije ayer, pero lo digo ahora. Damos saludos, tenemos saludos de la iglesia de Elda y de la iglesia de Alcoy, los hermanos de Elda y de Alcoy, pues desean que el Señor derrame sus bendiciones en este fin de semana a vosotros también, como hermanos que somos en la fe. Bien, dicho todo esto, recordando un poco lo que estuvimos hablando ayer, estuvimos hablando de esa promesa que hizo el pueblo de Israel de guardar los mandamientos de Dios y de obedecer a Dios en todo aquello que le dijera y todos los días de su vida. Y dijimos que guardar significa, en el original, interiorizar los mandamientos de Dios. La palabra de Dios tenemos que interiorizarla. No significa que tenemos que aprenderla de memoria, si la aprendemos mucho mejor, pero es hacerla nuestra. Y obedecer es llevarla a cabo, ejecutarla. Vimos también, estuvimos viendo lo que era lo que implicaba obedecer a Dios, y comenzamos a ver la primera implicación, que dijimos que nadie nace obedeciendo. De hecho, de nosotros lo que sale es rebeldía, y tenemos que aprender a ser obedientes, en primer lugar, en el hogar. En el hogar, los padres somos los responsables de, primero, nosotros como hijos, de aprender a obediencia, y luego como padres de enseñarles obediencia a nuestros hijos. Pero también, a lo largo de la vida, tenemos que ir aprendiendo a obedecer. Como, por ejemplo, obedecemos a los jefes. Yo sé que a veces hay jefes que son muy difíciles de obedecer. Pero nosotros estamos allí para llevar a cabo una labor y a cambio de eso recibir un sueldo. Que eso es lo que pretendemos, recibir un sueldo ¿para qué? Para mantener a nuestra familia. No tenemos que ser amigos del jefe ni de los compañeros de trabajo, pero sí obedecemos a ellos por lo que nos interesa, les obedecemos. Y también, para no pararme mucho aquí, tenemos que obedecer, dice la palabra, a las autoridades. En Tito 3.1 dice que obedezcamos, que sujeten a los gobernantes y a las autoridades y que lo obedezcan. Y por lo que a nosotros nos conviene, aparte del testimonio, si no queremos ir a la cárcel, si no queremos que nos pongan multas, tenemos que obedecer. Es decir, que los dos, tanto a los jefes como a las autoridades, por interés nada más, ya aprendemos a obedecer, por las buenas o por las malas. Pero espiritualmente también tenemos que aprender a obedecer. Claro, pensamos, Dios ya me ha salvado, como hemos escuchado esta mañana en el devocional. Si le gustaba ver el final, ya sabemos cuál es el final. Nuestro final es la vida eterna. Y como ya tenemos la vida eterna, ahora podemos vivir como queramos. No es así. Tenemos que aprender a obedecer. Y Jesús es un puro ejemplo de cómo obedecer. Él, en su humanidad, nos da ese ejemplo de cómo debemos obedecer a Dios. Dice en Hebreos 5, versículos del 7 al 10. Y Cristo en los días de su vida terrena ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente, y cuando era hijo, a través del sufrimiento aprendió lo que es la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. La vida de Jesús no fue un guión establecido de color de rosa aquí en la tierra. Muchos piensan, bueno, como eres Dios, pues aquí vino y todo lo que le pasaba, o sea, a él no le afectaba, no. Él le afectó todo igual que te afecta a ti y que me afecta a mí. De hecho, fijaros que dice el versículo 8, que aunque era hijo, a través del sufrimiento aprendió lo que es la obediencia. Pensar, y piensa en ti mismo, ponte en su lugar. Tú, en ese momento, Cristo, en la gloria, mandando sobre la humanidad, mandando sobre todo lo creado, deja eso y se hace como uno de nosotros. ¿Para qué? Para sufrir. Y no solamente se hace como uno de nosotros, sino, como dice Filipenses, se rebajó llegando hasta la muerte, y muerte de cruz, que no es una muerte natural, sino una muerte de sufrimiento. Por eso dice que a través del sufrimiento aprendió lo que es la obediencia. Y tú tienes que aprender que sí, tienes la vida eterna, pero para llegar a la vida eterna tienes que sufrir. Porque lo que se nos ha prometido en la Biblia es que en esta vida vamos a sufrir.
No pienses que en esta vida, como ya tienes la vida eterna, ya tienes la salvación, va a ir todo felicidad, alegría, el color de rosa. Sí, hay color de rosa, hay rosas, pero con mucha espina por medio también, que te van a hacer darte cuenta de la realidad. ¿Para qué? Para que la trabajes. Y si no, fíjate en Jesús cuando estaba en el Getsemaní, que es lo que dice el versículo 7. En Cristo, en los días de su vida terrena, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, y fue oída a causa de su temor reverente. La palabra clamor es muy significativa, puesto que nos habla de un grito que la persona no quiere lanzar, pero se le escapa. Está aguantando, pero llega un punto en el que explota. Los rabinos tenían un dicho que decía que hay 3 clases de oración, y cada una se eleva más que la anterior. Está la oración, y se hace en silencio, cada uno ora a Dios en silencio. Está el clamor, que es ese grito que lanzas, que elevas a Dios, y están las lágrimas, que lo vencen todo. Digamos que las lágrimas son las válvulas de seguridad del corazón cuando se excede la presión. Igual que la olla express, cuando ya tiene mucho vapor acumulado, salta, pues esas son también las lágrimas. ¿Cuál es el lado positivo del sufrimiento de Jesús? Pues como ya sabemos, dice que vino a ser autor de eterna salvación, la tuya y la mía. No la suya, sino la nuestra. Él sufrió para salvarnos. Cuando tú sufres, ¿para qué es? Piénsalo. Lo positivo es que nosotros somos salvos, como he dicho, y espiritualmente hablando, somos exhortados a obedecer también a Dios. Y como eso de obedecer a Dios, todos estamos dispuestos a obedecer a Dios. Si no, ¿hay alguno aquí que no esté dispuesto a obedecer a Dios? ¿Verdad que no? Que todos estamos dispuestos. Bueno, el Señor dice, vale, pues me lo vais a demostrar. ¿Cómo? Dice Hebreos 13, 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Es una manera que tenemos que aprender a obedecer, porque ellos velan por vuestras almas, no porque ellos son vuestros jefes, no porque ellos son los que están mandando, no, sino porque ellos son los que velan por vuestras almas. Y fijaros que en aquella época ya había muchos falsos profetas y muchos falsos maestros que enseñaban y desviaban a los creyentes de la fe. Fijaros que Pablo tiene que decirle a los Gálatas, pero Gálatas insensatos, ¿quién os ha desviado? Habiendo empezado por la fe, ¿vais a terminar por la ley? Pues aquí es lo mismo, le estoy diciendo con otras palabras lo mismo. ¿Por qué? Porque los pastores son los que tienen que dar cuenta a Dios de tu vida. Y lo digo, lo menciono, porque hoy en día también ocurre, y ocurre con mayor fuerza. ¿Por qué? Porque tenemos las redes sociales. Tenemos las redes sociales y muchas veces vamos por ahí mirando a ver, quiero escuchar una predicación y como cualquiera vale, como me habla del Señor, vale, pues me lo voy tragando todo. Cuidado. No todo vale. Porque además, incluso una predicación, esta misma predicación, por ejemplo, o este mismo pensamiento que estamos dando aquí, lo pones en la red y como el contexto es diferente, se puede malinterpretar. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso y dejarnos guiar por los pastores y maestros y líderes que el Señor ha puesto en nuestra iglesia. ¿Para qué? Porque ellos, ¿por qué? Porque ellos son los que saben cómo eres, saben lo que necesitas y saben cómo Dios te va a ayudar. Lo otro, pues son como si te comes unas pipas o unas palomitas. No te van a nutrir, pero el pastor sí. Por eso hay que aprender obediencia a los pastores. Como hemos visto, la obediencia no brota de nosotros de manera natural. Y hemos tenido que aprender a veces a la fuerza, porque no nos quedaba más remedio. No había más remedio que obedecer. Y otras veces los hemos hecho por amor. Y eso mismo se da en la vida cristiana. Tenemos que batallar contra nuestros deseos carnales. ¿A cuántos de hoy no le apetecía esta mañana quedarse en la cama más tiempo? Pero no, había que levantarse. O cualquier otra cosa, pero hay que hacerlo. Había que vencer esos deseos carnales que tenemos. Recuerda que la obediencia es un resultado. Y la obediencia es el resultado o fruto de lo que tú amas. ¿Amas a Dios?
¿Qué implica obedecer a Dios? Otra implicación es que nuestra obediencia tiene o se tiene que manifestar cada día de nuestra vida. No, bueno, porque ya he cumplido, ya estoy libre. No, todos los días de nuestra vida. Ya hemos dicho y lo sabemos y lo cantamos y lo disfrutamos, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Sabemos que la obediencia es una consecuencia de la fe. Y la fe ha sido por haber escuchado la palabra de Dios. Hemos recibido el perdón y por tanto ahora estamos en comunión con Dios. Y debemos tener claro que Dios no desea que nosotros no obedezcamos a la fuerza. Dice Santiago que nosotros no debemos ser como los animales. Dice Santiago, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. No somos como los caballos que nos van guiando, no. Olvídate, no tienes que dejar que te guíe. Es el Señor el que tiene que el que te tiene que llevar de un lado a otro. Ni es una obediencia obligada, tampoco, ni negligente. Como fijaros que los demonios conocen a Dios, temen a Dios, pero no lo obedecen. Solamente cuando se enfrentan es cuando salen corriendo. En el caso de Jesús, con los discípulos en Capernaum, dice en Marcos 1:27, todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a los espíritus impuros y le obedecen. Él echó fuera. Y le obedecieron. En ese momento. En otro momento no le hacen ni caso. Pero Dios no quiere que nosotros le obedezcamos por la fuerza. Dios desea una obediencia total y sin reservas. Igual que lo hacíamos antes de conocer a Cristo. Dice Romanos 6. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a toda aquella forma de doctrina que nos transmitieron y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Sigue hablando. Lo mismo que obedecíamos al pecado, pues ahora, por amor, vamos a obedecer a Cristo. Vamos a obedecer a Dios. No existe, que se te meta bien en la cabeza, no existe sustituto para la obediencia. No. En 1 de Samuel, capítulo 15, 22 y 23, dice Samuel al rey Saúl, ¿acaso se complace Jehová tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a las palabras de Jehová? Mejor es obedecer que sacrificar. Prestar atención, mejor es que la grasa de los carneros. Como pecado de adivinación es la rebelión. Como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto rechazaste la palabra de Jehová, también Él te ha rechazado para que no seas rey. ¿Cuál fue el pecado de Saúl? La desobediencia. Esa es la esencia del pecado, la desobediencia. Tenemos que tenerlo muy claro. Y él pensaba, bueno, he desobedecido a Dios, como hacen los críos cuando desobedecen a los padres. Van, le hacen 4 galantoñas, se ganan el corazón y ya está. No, aquí Saúl lo que quería es, bueno, pues ahora con lo que hemos cogido, pues hacemos unos sacrificios a Dios, le ganamos el corazón y ya no ha pasado nada. No, Dios quería que le obedeciera. Las experiencias verbales no significan nada si la acción que se requiere no se lleva a cabo. Esa es otra forma en la cual nosotros queremos obedecer. Ejemplo, ahí está la palabra de los 2 hijos, que dice en Mateo 21. ¿Qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, vete hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue, etcétera, etcétera. Luego se lo dijo al otro y le dijo, sí, padre, claro que sí, voy a ir corriendo. Pasaron las horas y como estaba en sus cosas, se le olvidó ir. Jesús en esta parábola hace 2 preguntas. La primera es, ¿qué os parece? Según los pensamientos sociales de la época, pues lo más probable era que la gente hubiera respondido que el que actuó correctamente era el segundo. ¿Por qué? Porque honró al padre, le dijo que sí, que iba a ir. Ese es muchas veces el pensamiento que tenemos también como sociedad. Hombre, a los padres no hay que llevarles la contra, no hay que faltarles el respeto. Tú dile que sí, luego ya veremos si lo haces o no. Pero Jesús, como lo conocía
bien, entonces cambia la pregunta y también le dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? ¿Cuál de los dos? Efectivamente, el primero, que de alguna manera era un poco rebelde, pero tenía un corazón obediente, y ese corazón le tocó y entonces fue y llevó a cabo la labor. Cuando no respondemos al llamado de Jesús, estamos demostrando dos cosas. Por un lado, falta de respeto, pues no hacemos lo que nos manda, y por el otro lado demostramos que no le creemos, aunque con nuestros labios digamos que sí. Los que se quedan satisfechos también con solo oír y aceptar la verdad de Dios, pero no hacen lo que Dios está mandando, se engañan a sí mismos con esos razonamientos falsos que nuestra mente nos puede generar. Santiago 1 dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Conocéis la palabra, ¿verdad? O por lo menos gran parte de la palabra la conocéis, pero ¿la ponéis en práctica? Ahí está. Está bien conocerla, porque si no la conocemos no podemos ponerla en práctica, pero hay que ejecutarla. Y Cristo advierte en contra de los que hacen esa profesión con su boca, parecida a lo que Él manda, pero que no están dispuestos a obedecer. Estos no van a entrar en el reino de los cielos. Y Jesús es duro, dice en Mateo 27, 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, que entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y no está hablando de obras, no está hablando de eso. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Aquí está hablando a esos dos tipos de siervos, que uno tuvo cuidado de descubrir y llevar a cabo la voluntad de Dios, se somete a Dios y le obedece consciente. Y su prioridad número uno era agradar a Dios. Y el otro, en cambio, se encuentra en los que se preocupan en decir y en hacer cosas que parecen espirituales, podríamos decir que son activistas espirituales que están siempre trabajando y pronuncian grandes palabras altilocuentes y fórmulas espirituales muy llamativas, incluso a Jesús, ¿cómo lo llaman? Señor, Señor. Sin embargo, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Una respuesta triste. Nunca os conocí. Es decir, vosotros podéis pensar que me habéis conocido, pero yo no os conozco a vosotros. Por lo tanto, no estáis salvos. Aunque me llaméis Señor. Luego le dice, apartaos de mí. ¿A dónde? Apartaos es la reserva que tienen los enemigos del reino. En Mateo 25, 41 dice, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y luego dice, hacedores de maldad. Y esa frase es la clave del pasaje. Nos puede sorprender la dureza para darle gloria a Dios o para darse la gloria a ellos. Si hacemos las cosas para darnos la gloria a nosotros, es que realmente no conocemos a Dios. Fijaros que la palabra maldad es anomia, que significa sin ley, otra transgresión de la ley, y de ahí viene la palabra antinomia. No sé si lo habéis oído alguna vez, que significa o se describe a alguien que vive al margen o fuera de la ley. Y describe a las personas que se rebelan contra la ley establecida y viven fuera de la ley y no reconocen la autoridad del Rey de los cielos y de la tierra. Los antinominianos son aquellos que van en contra de la ley de Dios. La obediencia a Dios forja nuestro carácter. Si nosotros somos capaces de obedecer a Dios, nuestro carácter se va formando. Es lo que dice Jesús al final del Sermón del Monte, cuando dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Y luego ya vino la lluvia, el viento, etcétera, etcétera, pero resistió. Si nosotros somos capaces de edificar nuestra vida en el temor de Dios, en la obediencia a Dios, ya puede venir cualquier tragedia que nos vamos a mantener firmes. No vamos a ser como esos
poesas, que elevan la voz, que hacen frases elocuentes, que parecen muy espirituales, pero que un simple estornudo les enfría la fe. No. Ya no puede pasar lo que sea, que nos mantendremos firmes en la fe. ¿Por qué? Porque la obediencia a Dios debe formar parte de nuestro ADN como cristianos. Y eso es inseparable de nosotros. Y estaremos siempre dispuestos a obedecerle, nunca a desobedecerle. Tengamos cuidado y no nos dejemos engañar por ese tipo de vida. Respondiendo otra vez a la pregunta, ¿qué implica obedecer a Dios? Se me vino a la mente maneras prácticas de obedecer a Dios. Y en este punto corremos el peligro de hacer una serie de puntos, valga la redundancia. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Bueno, esos 5 puntos es para obedecer a Dios. Pero se me ha olvidado meter el sexto y el séptimo. Como no está puesto, se siente, no hay que obedecer. No. Por eso dije no. Nosotros, la manera práctica de obedecer a Dios es viviendo en santidad todos los días de nuestra vida. Y ahí entra todo. Como dice 1 de Pedro, capítulo 1, 14 al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque aquí está, sed santos porque yo soy santo. El ser santo implica que somos hijos obedientes, es lo que nos dice el versículo 14. Y como hijos obedientes no nos conformamos, es decir, no cogemos la forma de este mundo, que es la palabra conformar. A veces confundimos la palabra conformarse con resignarse. No está hablando de resignarse, sino coger la forma. Nosotros no estamos llamados a coger la forma de esta sociedad, sino la forma de Dios. Nosotros no estamos llamados a vivir como vive la sociedad. ¿Que vamos en contra de la corriente? Pues sí, como muchas veces digo. ¿Cuál es el pez? ¿Cuál es el pez que va a favor de la corriente? A favor todo. ¿A favor? No, porque los peces suben, bajan. Pero hay uno, efectivamente, el pez muerto es el que va a favor de la corriente. Así que no cojamos la forma, no vayamos a favor de la sociedad, porque eso significa que estamos muertos espiritualmente. Porque cuando estamos vivos estamos moviéndonos. Pedro nos está diciendo que somos a imagen de Cristo, hijos obedientes. Por tanto, tenemos que ser resistentes a todo lo que nos venga encima. No debemos vivir en rebeldía, como vivíamos antes, en nuestra ignorancia, lo que nos está diciendo. Esos deseos que nacen de nuestro interior, esos deseos de la carne, de nuestras concupiscencias, pues todo eso tenemos que ir dejándolo a un lado. ¿Y cómo lo dejamos? Claro, porque está ahí. Y eso brota, llenándote del Espíritu. El fruto del Espíritu, las obras de la carne. Pues cuando tú estás luchando contra la carne, la manera de vencer esos deseos de la carne es llenándolo del fruto del Espíritu. Porque si limpias los deseos de la carne, pero no los rellenas con el fruto del Espíritu, eso se vuelve otra vez a llenar. Así que esa es la única solución que nos muestra la palabra del Señor. Nosotros nos identificamos como cristianos, es decir, como Cristo el pequeño, o seguidores de Cristo. Por lo tanto, ¿está formada la imagen de Cristo en tu vida? Si no está formada la imagen de Cristo en tu vida, no eres cristiano. Ser santo implica también limpieza, que es lo que dice el versículo 15 y 16. Así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque quiero ser santo porque yo soy santo. Eso también se lo dijo al pueblo de Israel. Estamos enfocándonos al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel era un pueblo santo, un pueblo apartado, un pueblo que servía al Dios santo. Dios es santo y por lo tanto nosotros tenemos que ser santos. A diferencia de los dioses que tenían los pueblos paganos. ¿Sabéis cómo eran los dioses romanos, no? Belicosos, adúlteros, rencorosos.
Solamente tenéis que estudiar un poco lo que eran los dioses romanos y los griegos, que era lo mismo, y eran de esa manera. Sin embargo, Dios es un Dios de misericordia, de justicia y que cuida personalmente a cada uno de sus discípulos. Nuestro Dios Santo espera de nosotros que lo imitemos también a Él, aplicando sus normas. Como sabéis, santo significa diferente, separado, apartado, limpio también. Como dice Pablo también a Timoteo cuando le escribe, que somos vasos, unos de barro, otros de oro, otros de madera. Pero, ¿cuál es el requisito para que cualquiera de esos vasos sea útil? Que esté limpio. Porque tú puedes coger un vaso de oro, pero como tenga pegatinas, es decir, como tenga pegote de comida, dices, no, cojo el otro. Pues cada uno de nosotros seremos de una manera, seremos hechos de una manera, pero tenemos que estar siempre limpios. Porque eso quiere decir que estamos dispuestos a que Dios nos use en cualquier momento. Nuestro estilo de vida tiene que mostrar esa santidad. Por eso dice, así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, toda, la totalidad, no parte, no los domingos, ni los retiros, sino los lunes, los martes, los miércoles, cada día de nuestra vida. Por eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice Efesios 4:24, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ay, la verdad, qué difícil es. Eso de vivir o decir la verdad, ¿quién nos dice la pequeñamente dificilla? ¿O quién nos dice media verdad? No, vivir siempre en la verdad, cueste lo que cueste, decir siempre la verdad, actuar siempre en la verdad. Cuando hablamos de santos, o de ser santos, estamos diciendo que como cristianos tenemos que mostrar en nuestro carácter la santidad de Dios. Pero ¿y si me enfado? ¿Ya no estoy mostrando el carácter de Dios? Sí. ¿Qué dice la palabra? Airaos, pero no pequéis. Es decir, enfádate con el acto, pero no con la persona. ¿Vale? Entonces, es vivir, como hacía Jesús, vivir, pero siempre amando, cuidando a las personas, honrando a Dios. Tenemos que separarnos de todo aquello que sea impuro, de todo aquello que sea pecaminoso, aunque la sociedad se ría de nosotros. Piensa en el pez. Cuando tengas dudas, piensa en el pez. Si vas a favor de la corriente, ya sabes lo que eres. ¿Qué implica obedecer a Dios? Recibimos bendiciones como resultado de esa obediencia. Es lo que dice Deuteronomio 5:29, para que a ellos y a sus hijos les fuera bien para siempre. Van a entrar a la tierra prometida. La tierra prometida que fluye leche y miel, ¿verdad? Bueno, hoy en día le diríamos, bueno, ¿dónde están los cereales? ¿Dónde están todas las demás cosas que queremos? Es decir, todas esas bendiciones que queremos, ¿dónde están? Y eso es lo que el Señor nos ha prometido, la vida eterna. Pero no necesariamente nos ha prometido bienes materiales. Cuidado con eso. Porque, ¿cuál es la diferencia entre nosotros y los hermanos, por ejemplo, que están en Gaza muriéndose de hambre? Porque allí tenemos muchas iglesias. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Porque ¿qué es lo que promete Dios? Que Él nos va a bendecir con toda bendición espiritual, no física. ¿Vale? El pueblo de Israel, allí en la tierra, al trabajar la tierra, le iba a producir buenos frutos. Nosotros no tenemos una tierra en concreto, nuestra tierra es espiritual, por lo tanto, son bendiciones espirituales. Las bendiciones materiales, pues depende del contexto en el que vivamos, depende del trabajo que tengamos, y siempre dándole gracias a Dios por lo que Él nos da. Somos felices también. Dijo Jesús en Lucas 11:28. Él estaba con un grupo de personas y mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te llevó y los senos que mamaste. Pero él dijo: antes bien, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios
y la obedece. No es de dónde vienes, sino es hacia dónde vas. Por lo tanto, lo que tienes que tener claro es que eres dichoso, eres feliz por obedecer la palabra de Dios. Somos canales también para que las personas glorifiquen a Dios. Vaya responsabilidad. Dios ha puesto en nuestras manos, ¿verdad? Dice en Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Habiendo presentado esa descripción del carácter de los súbditos en el reino de los cielos y su alegría, Jesús ahora empieza a señalar algunas de las responsabilidades que tenemos los discípulos, y esas responsabilidades se relacionan con el carácter que hemos adquirido al someternos a Dios. Y Jesús emplea dos figuras para señalar esa responsabilidad. Una es que nosotros tenemos que mostrar la luz de Cristo a este mundo. Cuando tú estás en el trabajo, seguramente lo haces, ¿reflejas la luz de Cristo? Sí, lo harás. Y cuando estás al volante y te encuentras con ese pesado o esa pesada que va adelante, que no te deja caminar y tú tienes prisa, salmo imprecatorio. Te metes ahí, te pegas, te empujas, le pitas o empiezas a decir palabras, no, pero sí otras palabras que dicen los chiquillos. A ver qué pasa por ahí. Nuestra vida tiene que ser visible a todos, de modo que puedan ver los demás el poder y los beneficios que Dios da a nuestra vida. ¿Se puede ocultar una ciudad por la noche? No sé si por esta zona también, imagino que sí, que todas las ciudades por la noche pues encienden los monumentos más importantes y desde lejos los vas viendo. Y cuando te vas acercando, pues te da alegría porque sabes que estás llegando ya al punto de destino. Entonces, nosotros como cristianos, ¿se nos ve desde lejos? ¿O cuando estamos ya encima? ¿Qué mayor bendición podemos tener si nosotros somos de bendición a las personas que están a nuestro alrededor? Que las personas, cuando le hemos predicado el Evangelio, ellos le dan la gloria a Dios y ellos bendicen a Dios porque tú les has predicado el Evangelio como a nosotros también nos has predicado una vez. Para terminar, hemos visto que el pueblo de Israel, antes de entrar a la tierra prometida, estaba dispuesto a obedecer a Dios en todo lo que le mandaba, ¿verdad? Estaban todos dispuestos, igual que nosotros. Estamos siempre dispuestos a obedecer y cumplir toda la palabra de Dios al pie de la letra. Y eso lo hicieron durante un tiempo, porque después de haber entrado en la tierra prometida, esa promesa de guardar y obedecer se les fue difuminando. Una vez que entraron a la tierra prometida, como que ya esa mezcla con los pueblos paganos, esa manera de vivir, esa manera de ser, pues como que fue metiéndose dentro de ellos. Y fijaros que Josué, al terminar su libro, antes de, pues, se estaba despidiendo de ellos, dice: ahora pues, temed a Jehová y servidlo con integridad y verdad. Quitad de en medio de vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres. Que la tradición familiar había que tenerla, más los dioses que se le haya pegado de estar en el pueblo, los pueblos paganos. Si mal os parece servir a Jehová, escoge hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Dios. Se fue. Y se lo tuvo que recordar, que Josué estaba allí, al lado de Moisés, cuando iban a entrar a la tierra prometida. Y antes de despedirse, tiene que recordarles porque ya se habían contagiado. Y el pueblo responde renovando esos votos a Jehová. Como seres humanos que somos, debemos tener siempre en mente nuestro compromiso con Dios. No por miedo, no tengas miedo nunca de Dios, si te mantienes fiel, ya que Dios, Él se mantiene fiel a su promesa. Ya sabe que vamos a pecar, pero nos arrepentimos. Lo que no vamos a hacer es vivir en pecado. Pero pecar sí, pero no vivimos en pecado.
Fijaros, voy a contar una anécdota. Y era un piloto de línea comercial de los Estados Unidos, aquí en España no. Fue enviado, la empresa lo volvió a mandar a la escuela de pilotos. La escuela de pilotos para refrescarle la memoria de cómo se debe aterrizar en un aeropuerto. Llevaba ya años. Fijaros que llevaba 12 años, tenía 12 años de experiencia como piloto. Pero había, de alguna manera, ignorado las ayudas de navegación que tienen los aviones, que tienen aquí muchos aparatos, que son las que le ayudan a la hora de acercarse a la pista de aterrizaje y dejar el avión que descanse, que aterrice correctamente, que prácticamente el avión va solo, un poco de ayuda. Sin embargo, él, como 12 años de experiencia, con muchas horas de vuelo, pues quiso aterrizar por vista. Y consiguió aterrizar el avión en un pueblo, en una pista que tenía el pueblo para aviones pequeños, para avionetas. El pueblo era pequeño y para el pueblo era un héroe. Era un héroe porque conseguía aterrizar un avión de pasajeros, de esos grandes, en una pista pequeña, pues eso no lo hace cualquiera. Y es verdad, sería un as llevando aviones. Y ellos incluso hicieron un escrito alegando que lo perdonara la empresa, pero la compañía no tuvo en cuenta esa solicitud y lo mandó a la escuela a que volviera a empezar. ¿Por qué digo esto? Porque estamos tan acostumbrados a la palabra que ya muchas veces ni le hacemos caso. Y a veces Dios nos tiene que recordar pues, que tú quieres obedecerme, aquí están las órdenes, aquí está cómo tienes que vivir. Ve a la escuela, aprende y ponte a servir. Que Dios nos ayude a ser conscientes de lo que Dios ha puesto en nuestras manos, porque con la obediencia primero nos perfeccionamos nosotros y también podemos ser de bendición a la iglesia, de bendición a otras personas que van a Cristo y, lógicamente, siempre vamos a glorificar a Dios. Así que no pronunciemos palabras a la ligera, sino conscientes de lo que vamos a hacer cada día de nuestra vida. Vamos a ver. Bendito Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias porque ella nos enseña, nos instruye cómo debemos vivir, cómo debemos actuar, qué debemos hacer. Ayúdanos, Padre, a vivir conforme a tu voluntad, conforme a lo que tú nos has mandado, siguiendo las directrices de tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Padre, en nuestras debilidades, a no actuar conforme nosotros queremos. Ayúdanos, Padre, a darte la gloria y la honra siempre a ti. Te pedimos, Señor, que nuestra vida sea siempre de bendición y de edificación a todos los que están a nuestro alrededor. Ayúdanos, Padre, a honrarte con nuestra manera de actuar, con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de vivir. Que como hijos obedientes hagamos siempre lo que tú nos mandas. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga.